Las 11 de la mañana, ¿cómo le va? Qué gusto saludarle. Mañana de domingo 15 de septiembre del año 2024, domingo de retos. Le deseamos que tenga una excelente jornada, a disfrutar de este domingo en familia, a disfrutar de un buen café y claro, con una extraordinaria compañía, hablando de temas relevantes que por supuesto aquí le vamos a compartir en este programa de retos, un ejercicio periodístico de MBS Noticias Monterrey. Saludamos con muchísimo gusto a todos nuestros amigos que nos están sintonizando a través de la mejor 92.5 FM de manera simultánea, transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube, MBS Noticias Monterrey. Y claro, a usted que quizás se pierda alguna parte o algún punto le interese del que hemos abordado, puede ingresar a nuestro canal de YouTube y volver a consultar la entrevista, volver a consultar esta charla que vamos a tener con expertos de primer nivel. El día de hoy hablamos de un tema complicado, sí, un tema difícil en el que existen N cantidad de tabúes, donde se cree que por no hablar del tema es como si no existiera. La realidad es que es un tema que debe preocupar a las autoridades competentes y a nosotros también como sociedad a fin de establecer estos mecanismos, estas políticas de salud pública, estas políticas de salud mental. Hay que recordar que el pasado 10 de septiembre se conmemoró el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Por eso hablamos del tema y por eso tenemos a grandes expertos invitados el día de hoy. Saludo con muchísimo gusto al doctor Elías Moreno Félix, médico psiquiatra, egresado del Tecnológico de Monterrey. Doctor, buenos días. Buenos días. Sí, soy el doctor Elías Luis Félix. Nada, pero mucho gusto. Es un placer estar por aquí. Perfecto, pasemos la precisión con muchísimo gusto, doctor Elías Luis Félix. También saludo al licenciado Rigoberto Beltrán Sarabia, coordinador estatal del INEGI en Nuevo León. Licenciado. Carlos, muy buenos días, un gusto saludarte a ti y a tu público. Y por supuesto vamos a contar con un testimonio que nos cuente de viva voz pues esta problemática, las dificultades a las que se enfrentan para salir del mismo. Saludo con gusto a Priscila Borchini, sobreviviente de burnout e intento suicida, también es madre de familia, esposa, promotora de espiritualidad empresarial. Priscila, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por la confianza. Muchas gracias, gracias por tenerme aquí. Gracias, muy amables, gracias a todos. Mi nombre es Carlos Campos, abiertos a la comunicación, @carloscampos_S1 en todas las redes sociales, @MBS Noticias MTY. Por supuesto, atentos también a sus comentarios y sus preguntas. Pues les decía hace unos momentos que es difícil hablar de este tipo de temas por todas las implicaciones que repercuten, qué tanto se puede decir, qué tanto no se puede decir, a manera de que la información pues sea de utilidad y no pues una referencia, o en muchas ocasiones se cree que podemos dar ideas como medios de comunicación sobre lo que una persona puede hacer para atentar contra su vida. Primero que nada, comenzamos contigo, Priscila. ¿Qué es lo que puede orillar a una persona a atentar contra su vida? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ok, para empezar me gustaría mencionar que una persona que piensa en el suicidio o que se suicida no es una persona ni cobarde ni valiente, o sea, no le vamos a poner adjetivos, no es una persona que esté pensando en morirse, es una persona que quiere acabar con su sufrimiento, es una persona que está sufriendo. Una de las características de las personas que pasamos por esto es la desesperanza, la falta de sentido, el, una vida que abruma y que genera mucho dolor. Y cada persona lo experimenta de formas diferentes. Yo te puedo decir que para mí fue como si me hubieran metido en un cuarto muy oscuro y hubieran apagado la luz y no encontraba el interruptor, ¿no? Eh, eh, Te puedo decir que existen muchos factores de riesgo. Hay factores biológicos, hay factores psicológicos, hay factores ambientales. Hay personas que están más predispuestas, digamos, a desarrollar ideación. Yo te puedo decir que en mi caso soy una persona sumamente existencialista. Entonces, yo sola a veces me meto en embrollos mentales de los que luego no puedo salir tan fácil. Una altísima autoexigencia. Y durante muchos años crecí en un espacio en el que la salud mental no era una prioridad. Acudir con el psicólogo, con el psiquiatra era un tabú muy grande.
Entonces, nuestros problemas los resolvíamos a partir de la represión. O sea, no sabíamos pedir ayuda, ¿no? Y más esta idea, ¿no? De tengo que poderlo todo, saberlo todo, hacerlo todo, sacarme el 10 en todo, ¿no? Entonces, naturalmente, cuando empecé a experimentar como deficiencias en mi salud mental, no lo podían identificar, no lo podían nombrar, no sabía qué me estaba pasando y tampoco podía pedir ayuda, no sabía, no, ¿a quién se la pido? No sé, ¿no? Mientras las exigencias del entorno empiezan a aumentar. Entonces, eso fue un poco lo que me llevó a una conducta suicida. No es algo que pase de la noche a la mañana tampoco. Una persona que se suicida, en principio, tardó 8 meses en planificar y en llevarlo a cabo. O sea, no es algo de la noche a la mañana, no es algo impulsivo, es algo que empieza a emerger en la persona y se le va dando vueltas hasta que planeas y lo ejecutas, ¿no? Entonces, eso significa, si lo vemos desde el punto de vista positivo, que tenemos por lo menos 8 meses para detectar y acompañar a una persona para prevenir el suicidio. ¿Sí? Ok, pues interesante lo que nos comparte. Y partimos de un punto en donde, en efecto, en la actualidad es difícil hablar del tema. Existe ese rechazo de un sector de la sociedad o quizás hasta minimizar la problemática, quizás hasta decir, ok, la persona está mal, al rato se le pasa, pero doctor Elías Luis, platíqueme por favor desde su punto de vista, ¿cómo podemos ayudarle a una persona, cómo nosotros mismos que quizás estamos atravesando por un episodio similar, que nos sentimos tristes de manera constante y no sabemos por qué? ¿Cómo podemos hacer para ir superando paulatinamente y sí, quizás dejar de ser tan aprensivos con las problemáticas a las que nos enfrentamos? Bueno, primero que nada voy a contestar la primera parte de tu pregunta, el cómo ayudar a alguien, ¿no? Pues creo que lo más importante es esto que estamos haciendo ahorita, ¿no? El empezar a hablar del tema, el desestigmatizarlo, porque muchas veces la gente que está pasando por estas situaciones, como bien comentaba Priscila, pues no tiene idea de con quién hablar, no tiene idea de si es un tema que se puede hablar siquiera. Entonces todo esto lo va sufriendo pues en soledad. Entonces, el hecho de que tengamos estos espacios para poder promover, hablar del tema sin que sea un tabú, ya es una gran ayuda porque la gente siente como que, oye, pues no es un tema que intocable, ¿no? O sea, sé que hay gente dispuesta a abordar estos temas complicados a los que me puedo acercar. Entonces, el simple hecho de que lo comencemos a hablar más, el hecho de que lo desestigmaticemos, normalicemos este tipo de conversaciones, ya es una gran ayuda. Ahora, si yo logro identificar a alguien que veo que está sospecho, por ejemplo, algún amigo, un familiar que está pasando por una depresión y lo he visto extraño, no debemos de tener miedo en acercarnos a preguntarles acerca de esto, ¿no? Porque como bien mencionaste al principio, a veces se tiene esta idea de que es que si yo lo menciono, quiere matar, yo le voy a poner la idea en la cabeza. Y esto pues es uno de los grandes mitos. Al contrario, sabemos de acuerdo a la literatura científica que muchos pacientes al contrario llegan a experimentar un alivio cuando se les pregunta, cuando se aborda el tema directamente, porque sienten como que, oye, es este tema que para mí era como que intocable, que no podía mencionarlo siquiera, el poderlo compartir con alguien más ayuda a disminuir mucho la tensión. Entonces, esto es algo, el preguntar directamente. Y a veces nos da el miedo de que si la persona se puede, y sin nada que ver, se enoja. Pero pues yo les decía alguna vez a unos estudiantes en una clase de que pues me decían, ¿qué hago en esos casos? Le digo, pues literal, o sea, es correr el riesgo. Le digo, si tienes la confianza de preguntarle a esa persona, más vale que se moleste tantito contigo a que a lo mejor sí sea cierto y termine no teniendo con quién hablar y pueda llegar a tener una consecuencia más trágica, ¿no? Entonces, vale la pena, tenemos que quitarnos ese miedo. Y en cuanto a tu segunda pregunta, perdón, terminando esto, y acompañar a las personas. Si ya identificamos a alguien que está teniendo ideación suicida, en especial si es una idea activa, aguda, si ya me lo confesó, es no dejarla sola, ¿ok? Contactar, yo no, o sea, si no somos expertos en salud mental, pues obviamente yo no le voy a resolver el problema, pero no dejarla sola en ese momento
y ayudarla a canalizarla, ya sea con sus familiares, para que le puedan a buscar la ayuda especializada o llamar al 911 juntos o acompañarla a algún servicio de emergencias, algo por el estilo, pero no dejarla sola en el momento y siempre ayudarla a que consiga la ayuda necesaria. Y eso me liga a la segunda parte de tu pregunta, el de qué hago yo si estoy pasando por un momento difícil. Pues mira, si estoy teniendo dificultades, y yo identifico que es posible que pueda yo estar pasando por una depresión, o sea, que no tengo ganas de hacer nada, me siento triste, las cosas que antes ya no disfrutaba, pero ya disfrutaba, ya no las disfruto, me falta energía, no puedo dormir, nada me interesa, es muy probable que en efecto esté deprimido. Y lo más importante aquí creo que sería la parte también de desestigmatizar el buscar ayuda, ¿ok? O sea, porque a veces hasta nosotros mismos queremos como que no, yo puedo solo. O sea, yo puedo solo. Y ponte que a lo mejor sí podamos solo, pero no nos merecemos llevar este proceso solo nadie. O sea, todos merecemos recibir ayuda para poder salir adelante. Y además, en muchas ocasiones, porque como mencionó Priscila también, hay factores biológicos que realmente hacen en muchas ocasiones muy difícil que una persona solita pueda salir de todo esto. Así que mi recomendación allí sería perder el miedo y buscar ayuda con un psicólogo, con un psiquiatra, que pueda brindarme la atención que necesito para trabajar con mis problemas, ya sea por medio de la terapia o del medicamento. No, y claro, y también evidentemente repercute en los temas culturales, que en muchas ocasiones desde niños se nos inculcaba, a ver, lo que le sucede a usted se lo queda a usted y lo resuelve usted y punto, o lo que pasa en familia se queda en familia y no se habla, ¿no? Entonces han ido cambiando las cosas, pero vamos ahora con el licenciado Rigoberto Beltrán Sarabia, coordinador estatal del INEGI en Nuevo León. Decíamos hace unos momentos, licenciado, los números son fríos, pero dicen mucho. ¿Qué nos dicen los números del INEGI en cuanto a este tema de salud mental y en cuanto al tema del suicidio? Es correcto, los números dicen, voy a comentar dos estadísticas que tenemos al respecto. Una que es, pues ya sobre el hecho sucedido, son los registros administrativos de defunciones, donde nosotros como ente público responsable de brindar el servicio público de información generamos estadísticas al respecto, que dice que para el año estadístico 2023, la media nacional de suicidio fue de 6.8 por cada 100,000 habitantes, siendo de 11.4 respecto a hombres y de 2.5 respecto a mujeres. Y otro dato interesante es que se concentra en población joven, de 15 a 34 años. Están los mayores números. Por ejemplo, en la población de 15 a 19 años, este indicador es de 18.8 mujeres en la población de 15 a 19 años de cada 100,000 que registraron un suicidio. En el caso de los hombres, 8.6. Ya de 30 a 34 años se invierte un poco, ya que el de mujeres baja de 11.4 y el de hombres sube a 13.6 defunciones por cada 100,000 habitantes por este motivo de suicidio. Entonces, a nivel nacional se observa una tendencia creciente, referente a 2013, por ejemplo, a 2023, en los últimos 10 años, pasó de una media de 4.9 suicidios por cada 100,000 a 6.8. Si lo vemos por sexo, los hombres pasaron de 8.2 a 11.4 y las mujeres de 1.8 a 2.5. Entonces, sí hay una tendencia, ahí está el número, así lo indica. Estoy viendo la gráfica y efectivamente no son saltos, es lineal, sí trae una tendencia creciente. Esta es la parte de lo que son los registros administrativos, pero hay una encuesta en la que tocamos este tema, es la ENDICET, la encuesta nacional sobre diversidad de género. Allí sí se abordó el tema con una batería de preguntas específicas. Por ejemplo, se le preguntó a la población que participó en esta encuesta si tuvo ideas de suicidarse o intentos de suicidarse. Por ejemplo, para la población LGBTI identificada en la encuesta, el 28.7% declaró que sí, o pensó o lo intentó. En tanto, para la población no LGBTI fue de 8.9%. ¿Sí? Las causas declaradas mayormente para la población LGBTI fue problemas familiares y de pareja, con el 57.2%. Para la no LGBTI fue 63.6%. Problemas de la escuela,
también para la población LGBTI fue del 20%, ahí sí fue un poco más esta población, con el 20.3%, y la población no LGBTI 8%. Pero, por ejemplo, por problemas debido a su orientación sexual o identidad de género, el 14% declaró que sí, derivado de su identidad de género, ha tenido estas ideas o estos intentos de suicidio. Sí, fue una encuesta con ese enfoque, pero sí, efectivamente, como lo señala Priscila, aquí lo importante es ser preventivos, y preventivos implica tener más información que identifique las causas. Es la encuesta donde sí tocamos el tema como tal. Quizá haya necesidad de profundizar con otras encuestas más específicas a profundidad, pero son los datos que ahorita tenemos más recientes al respecto, que sí indican que pues el problema existe y que trae una tendencia creciente en términos generales, donde incluso para la población de 5 a 9 años, que también llega a ese nivel, es la quinta causa de muerte. Para la población de 15 a 34 años es la tercera causa de muerte en el 2023. Entonces, sí es un tema que los números están indicando que esta es su situación actual. Wow, reveladores, reveladores estos datos que nos comparte el licenciado Rigoberto Beltrán Sarabia, coordinador estatal del INEGI en Nuevo León. Nos permiten una breve pausa. En breve vamos a regresar. Antes de ello, Priscila, me gustaría hacerte la siguiente pregunta, pues con el fin de llamar la atención de las personas que se puedan identificar con tu caso, con los casos que hemos planteado en este espacio. ¿Qué puede llevar a una persona a caer en una depresión, en una tristeza prolongada? ¿Y qué papel puede jugar o pudo jugar tu familia, así como tus amigos? Regresando a la pausa, hablamos del tema. Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso en Retos, por supuesto, hablando del tema de la prevención del suicidio, el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Priscila, lanzaba una pregunta antes de ir a la pausa. ¿Qué te llevó a caer en esa depresión? ¿Qué te ayudó a salir de la misma? Bien, para responder a tu pregunta, sí me gustaría aclarar que si bien 9 de cada 10 personas que se suicidan tienen una enfermedad mental al momento del suicidio, son 9 de cada 10, no son las 10. O sea, no todo el mundo que piensa o se suicida tiene una enfermedad mental, ¿sí? La depresión no significa que va a haber un intento de suicidio, ¿sí? No es necesariamente así, ¿de acuerdo? Entonces, sí me gustaría aclarar eso, porque en muchos casos, por supuesto, hay una enfermedad mental, puede haber una depresión. El doctor Elias podrá profundizar en esto, pero no en todos los casos, ¿ok? En mi caso particular, sí había una depresión. Yo acababa de pasar, hubo dos factores, vamos a ponerlos así, biológicos, psicológicos que influyeron. Por un lado, yo venía de una depresión relacionada con un burnout que había experimentado en el ámbito laboral. Digamos que en mi vida, lo ideal es que una persona tenga diferentes patas en la mesa de su vida, ¿sí? La familia, su autocuidado, el trabajo, el estudio, ¿sí? De manera que su vida esté completa y encuentre muchos como focos de sentido en su vida. En mi caso había una sola pata y esa pata era el trabajo. Entonces, toda mi vida, toda mi ambición en mi vida, mi identidad, todo estaba puesto en esa única pata en mi vida, ¿ok? Hay muchos factores en mi infancia, ¿no? Que me hacía pensar en que el matrimonio o la familia o la felicidad en otro lugar que no fuera mi trabajo no fuera algo posible. Entonces, digamos que mi visión de la vida ya estaba bastante limitada, ¿ok? Entonces, toda mi vida está sustentada en mi trabajo. Cuando empiezo a experimentar problemas en mi trabajo, una sobrecarga de trabajo impresionante, aunado a mi perfeccionismo, mi autoexigencia, me estaba sobrepasando en un ambiente laboral tóxico. Entonces, todo esto iba sumando un poquito, ¿de acuerdo? Se empieza a resquebrajar esta pata en mi vida. Y entonces, ¿de dónde me agarro? ¿Qué la sostiene? ¿En dónde encuentro el sentido? Si lo único que me da identidad y sentido se está resquebrajando. ¿De acuerdo? Claro. Pero esto te lo planteo, no fue de un día para otro, fueron años, ¿no? De estar construyendo esta identidad y luego muchos meses en los que se empieza a resquebrajar y yo empiezo a darme cuenta que no tengo de dónde agarrar, ¿ok?
Sí me gustaría comentar aquí, como te dije, hay varios factores, factores biológicos, psicológicos y ambientales. Dentro de los factores biológicos sí hay que considerar la edad de la persona, el sexo, la genética también, si tiene o no una discapacidad, si tiene problemas de salud mental o física. En los factores psicológicos sí existe desesperanza, sobre todo desesperanza, es cuando ya no está la luz, o sea, ya no es un, bueno, lo voy a intentar, bueno, voy a ver si mañana será otro día. Ese tipo de pensamientos ya no existen. Entonces, todo es negro, no hay esperanza. Si hay perfeccionismo, si hay impulsividad, si hay intentos de suicidio previos, si hay ideación de muerte y factores ambientales como la historia familiar. Si en la historia familiar hay suicidio, alguien en la familia es más propenso a generar ideación suicida porque ya existe en el entorno familiar. ¿De acuerdo? Sobre todo si es un familiar directo el que se suicidó. Si hay falta de apoyo sociofamiliar, el nivel socioeconómico, la situación laboral, si existe bullying, si fue víctima de violencia, hay muchos factores. Entonces te digo que en mi caso fue haber construido mi identidad en una sola pata, se resquebraja y no tengo de dónde agarrar. ¿Ok? Esto me lleva a un burnout. Hay un estudio que hizo una doctoranda de la Universidad de Anáhuac en México, donde establece varios estadios en el burnout. El último estadio implica ideación suicida, crisis existencial y depresión. Pero para ese momento la mayoría de las personas o ya renunció a su trabajo o ya los corrieron, ¿sí? Porque ya hubo problemas de desempeño antes, ¿ok? Yo llegué a ese punto. Entonces traigo esta historia, renuncio y me embarazo. Y en mi caso en particular, y a muchas mujeres les pasa, el tema, en mi caso hormonal por el embarazo, con todo lo que yo ya traía, ese fue como el detonante. Claro. Entonces, concreto mi plan, lo intento, no funciona afortunadamente, pero sí me interné de manera preventiva. Mi psiquiatra dijo, mira, no pasó a mayores, pero la recomendación es que sí se interne para evitar que eso vuelva a pasar. 7 de cada 10 personas que lo intentan en un periodo de 5 a 10 años lo van a volver a intentar. Okay. Un sinnúmero de veces hasta que lo logren. Teníamos que prevenir esas futuras ocasiones. Me interno y al día siguiente del internamiento me dan la noticia que estoy embarazada. Entonces, todo esto empieza como a sumar a, ¿y ahora de dónde me voy a agarrar? He pasado por un proceso terapéutico de muchos años para empezar a ponerle otras patas a mi mesa y tener otros focos de sentido. No nada más mi trabajo, sino también mi familia, mis hijos, mi propia persona, ¿no? Eso es lo que yo le llamo como encontrar el interruptor en el cuarto. Como cuando somos niños chiquitos y nos da miedo la oscuridad, ¿qué es lo primero que hacen nuestros papás o hacemos nosotros? Prender la luz. Entonces, el interruptor está ahí. Para cada quien ese interruptor es diferente. El tema es saber, o sea, tener esa certeza de decir, sí existe el interruptor, aunque yo no lo pueda ver, sé que está ahí. Entonces, con ayuda lo voy a poder encontrar para poderlo encender las veces que sean necesarias. Yo no sé si algún día la ideación suicida se vaya, y eso es algo que yo le digo a mis clientes, le digo a las personas que vienen conmigo buscando orientación, lo digo en podcast y conferencias, yo no sé si la ideación algún día se vaya a ir. La he experimentado muchas más veces a partir de ese momento en 2017, pero sé que existe el interruptor, aunque no lo pueda ver. Y conforme pasa el tiempo, en mi proceso terapéutico voy desarrollando más recursos psicológicos e incluso espirituales para encontrar cada vez más rápido ese interruptor, ¿sí? Entonces, esa parte de la desesperanza en mi caso se va tornando en un poquito de esperanza con que sé que está el interruptor, nada más lo tengo que encontrar, ¿sí? No Perfecto. sé si responde a tu pregunta. Claro, por supuesto. Me parece una excelente consejo que le brindas a todos nuestros amigos que nos lleguen a estar escuchando, que nos están viendo y sobre todo, pues ese mensaje de esperanza, que sí hay una salida. Doctor Elías Luis, ¿cómo decirle a la gente, cómo guiar a la gente para guiarlos precisamente a ese camino en donde localicen ese interruptor del que nos habla Priscila? Pues como lo mencionaba hace un momento, lo más importante es empezar a hablarlo, que las personas sientan que tienen la confianza de poder hablar de estos temas. Y en cuanto al cómo, pues surgiendo la conversación, sacándolo al tema y escuchando primero que nada. O sea, una escucha activa y sin juzgar. Porque muchas veces a la hora que empezamos a escuchar a las personas, como no
nos incomoda el tema, queremos empezar a ofrecer pues soluciones simples, ¿no? O sea, y pensando que estamos ayudando. El típico, ¿no? Pues sabes que no pienses en eso, échale ganas. Y pues, O sea, como un échale ganas menciona, no sirve de nada. no, para nada. Y al contrario, puede aumentar la culpa en la persona porque me siento como que, oye, pues es que llevo, como Priscila ha dicho, a veces meses en este proceso, sintiéndome mal, sintiendo que cada día es una lucha para levantarme de la cama, para poder enfrentar mis problemas. Y tú todavía me dices que le eche ganas, o sea, me hace sentir como que mi esfuerzo no es suficiente, o sea, como que no estoy haciendo las cosas bien. Y también a Ujú. veces gente bien intencionada totalmente, a veces también ofrece soluciones de que no, sabes que, por ejemplo, también las personas religiosas, de que no, pues ora más, ese tipo de cuestiones que no están mal, pero en ese momento a lo mejor no son lo que más ayuda. Entonces, es sacarlo a la conversación, escuchar a la persona, de preguntarle cómo te sientes, qué te está pasando. Y oye, al final de que ya te escuché, ok, aquí estoy para ti. ¿Y qué te parece? Porque yo no soy experto en salud mental, o sea, comentarle eso a la persona, yo no soy experto en salud mental, pero estoy aquí para apoyarte en todo lo que necesites. ¿Qué te parece si buscamos ayuda con alguien que pueda ayudarte mejor? Te acompaño a lo mejor si quieres al psicólogo a tu primera cita, o te ayudo a sacar la cita, te ayudo a buscar un buen especialista, un psicólogo, un psiquiatra en línea, o si contactamos a tu familia para que a lo mejor En ellos qué puedan estar momento aquí. podemos decir estamos en una etapa crítica, ya se tiene que actuar de manera rápida? Cuando la persona manifiesta que el deseo está activo, porque no es lo mismo decir, sabes que, híjole, yo creo que a la mayoría de las personas de repente en algún momento nos ha pasado por la mente al menos una idea de, me siento abrumado, o sea, me quiero morir, ¿no? Pero no es lo mismo el me quiero morir de repente a lo mejor a me quiero matar, ¿no? O sea, o ya no veo esperanza, ya no veo, si la persona te dice es que siento que ya no puedo, que ya no hay escapatoria y esto está en mi mente muy constantemente, ahí mejor errarle en el aspecto de, ok, te ayudo a buscar la ayuda ahorita y ya que el especialista valore si requieres realmente una atención inmediata o a lo mejor es algo que se puede llevar tranquilo en la consulta, ¿no? Muy bien. Licenciado Rigoberto Beltrán Sarabia, coordinador estatal del INEGI en Nuevo León. ¿Cómo están las cifras aquí en nuestro estado? ¿Qué tanto? Hace unos momentos nos presentaba un panorama a nivel nacional, pero ¿cómo están las cosas aquí en nuestro estado? ¿Qué tan grave es el problema? ¿Qué tanto se registran estas consultas o esta petición de ayuda que orilla ya a una persona a acudir ante un experto? Ok, mira, respecto si ya existen registros administrativos de personas que solicitan ayuda en específico, desafortunadamente como institución no tenemos una estadística como tal. Seguramente si lo hay en alguna dependencia, pudiera plantearse en el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, generar una estadística al respecto, ¿sí? Ujú. Respecto a los datos de Nuevo León, en este momento muestran una tendencia relativamente estable. Son 386 homicidios, suicidios, perdón, si mal no Ujú. recuerdo el último dato que tenemos aquí. La media estatal es de 6 sobre cada 100,000 habitantes, que está abajo de la media nacional, que es 6,8. Pero creo que aquí un dato interesante es, ya para poner números en la parte emocional que me comenta Priscila, es lo que preguntamos en la INDICEC. Eh, ya específicamente se preguntó, ¿alguna vez ha pensado en suicidarse? La población con orientación sexual de identidad de género LGBTI, prácticamente una de cada cuatro declaró que sí, ¿sí? Mientras que el resto de la población fue el 8%, casi una de cada 10. Sin embargo, cuando preguntamos, ¿alguna vez intentó hacerlo? En la población LGBTI, que es donde ya hay una acción específica, el 14%, que representa aproximadamente 7,000 personas conforme a los resultados de la encuesta, y el resto de la población, que con orientación sexual de identidad de género normativa o normal, es el 4,2, que representa sobre la población de 97,2 millones de personas mayores de 15 años en México, representa como 4 millones de personas que alguna vez lo intentaron. Entonces, sí son datos que
pues ahí están, son resultados de estos ejercicios estadísticos, son importantes y Nuevo León, al igual que el resto del país, pues está inmerso en esta problemática, en una tendencia muy cercana a la media que existe en el país. Perfecto. Sí, Carlos, adelante, ¿puedo por favor, complementar? Adelante, Ok, por favor. a mí me gustaría nada más complementar que existe una asociación internacional para la prevención del suicidio y también está la OMS y arrojan datos de que 8 de cada 10 personas que quieren suicidarse lo comunican, 8 de cada 10. Y una de cada 6 personas que lo intenta acude a un profesional de la salud el mismo día que lo va a hacer, como último recurso pidiendo ayuda. El tema del tabú y el estigma hace que, como dice el doctor Elías, que no podamos ver las señales. Uno, porque el dolor ajeno nos incomoda. ¿Sí? No sé qué hacer con mi dolor. Cuando veo el dolor en alguien más, tampoco sé qué hacer. Entonces empezamos a evadir. Piensa en tus bendiciones, piensa en todo lo que tienes y como dice el doctor, eso genera mucha vergüenza. Porque por supuesto que la persona ya pensó en todo lo que sí tiene. El tema es cómo es posible que tenga todo esto y no le encuentre sentido a mi vida. Entonces, si viene alguien más y me dice, es que ve todo lo que tienes, lo que va a hacer es exacerbar la idea de algo está mal conmigo, estoy roto, ya no quiero estar aquí, ¿no? En mi caso, el pensamiento que yo tengo identificado, que si yo le doy vueltas me va a llevar a la carrera de la ideación, estarían mejor sin mí. Entonces, imagínate lo detonante que sería para mí, o que fue para mí, que me dijeran, ve todo lo que tienes, con el pensamiento que yo estoy teniendo es, todo esto que tengo estaría mucho mejor sin mí, ¿no? Es un factor de riesgo y detonante, ¿ok? Ahora, en la expresión de las ideas de muerte, eh, como dice el doctor, hay que saber escuchar finamente lo que nos están diciendo, porque a veces no vamos a decir, me quiero morir y ya tengo un plan. Va a ser, no sirvo para nada, la vida está, ya no me quiero bajar del tren, estoy demasiado cansada de esta vida. Y a veces empiezan ese tipo de señales y ahí es cuando escuchamos a alguien, cuando nos escuchamos o escuchamos a alguien cercano diciendo ese tipo de cosas, ahí es donde, a ver, platícame más. ¿Y cómo es para ti sentir que te quieres bajar del tren? ¿A qué te refieres? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿No? ¿Qué necesitas de mí? Lo que dice el doctor, ¿quieres que vayamos a buscar ayuda? ¿No? Aquí estoy, te escucho. ¿Sí? Muchas veces ese es, alguien vio que sí me la estoy pasando muy mal, ¿no? Esas son como las señales de ayuda tempranas. ¿Dónde hay que poner mucha atención? En la escala de riesgos de la conducta suicida, y perdón que lea, se tiene como en el menor riesgo, es riesgo, pero el menor riesgo, las ideas de muerte. Ya lo estoy pensando, o sea, ya estoy pensando en, y si me muero, y si no hubiera nacido, ¿no? Digamos, ese es el indicador más bajo, el indicador inicial. El indicador más bajo. Y esas ideas las podemos tener todas. Eso no significa que haya ideación suicida. ¿Sí? Son ideas de muerte. Por eso tiene el riesgo más bajo, porque ahí todavía la persona puede decir, ay, no, claro que no. Puedo ver todo lo que sí tengo, claro, tengo muchas razones, no quiero seguir pensando en eso, ¿no? Escalamos en el indicador. Por ahí empieza a escalar en el deseo suicida, es, me gustaría morirme. O sea, ya no nada más estoy pensando en eso, es sí me gustaría. Ya es una posibilidad. De ahí a las ideas suicidas. Si lo hiciera, ¿cómo lo haría? ¿Dónde lo haría? ¿Qué pasaría? ¿No? O sea, ya planteándolo como un escenario. Ya empezando a plantearlo un poco más. Las expresiones suicidas, que muchas veces son como conductas temerarias, ¿no? O de alto riesgo, ¿sí? Personas que se exponen a la posibilidad de una muerte. O sea, no estoy pensando en ahorita lo voy a hacer de esta manera, pero me expongo de forma temeraria. Total, si pasa, es algo que yo quería que pasara. Esas son como expresiones. La amenaza suicida es donde sí lo voy a hacer. A veces se comunican, a veces no. Y entonces, a partir del plan, cuando una persona tiene un plan, y por eso es muy importante estar para la persona y preguntar, oye, ¿y has pensado en un plan? Y si la persona dice, sí, a veces hay fechas y fechas claves o fechas importantes, hay dónde, hay cómo, hay cuándo. Cuando la persona tiene ese plan, ahí es donde se dispara la carrera, ahí es donde hay que intervenir porque ya el riesgo es demasiado alto.
Ya ¿sí? lo tiene planificado, ya sabe lo tiene cómo, cuándo planificado. y dónde, Ahí es la bajo qué intervención escenarios. psicoterapeuta, la intervención con un psiquiatra y pensar en cómo protegemos a la persona y cómo lo protegemos del entorno y al Claro. entorno, porque ya está en la carrera, ¿sí? Y Bien, ahí viene el intento y del intento viene el suicidio consumado. pues muchísimas gracias, Priscila. Vamos a hacer una breve pausa. Regresando, continuamos hablando del tema. No le cambie. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar acompañándonos en Retos. Estamos hablando de la prevención del suicidio. 10 de septiembre se conmemoró el Día Mundial de la Prevención de esta problemática que repercute en el tema de la salud mental y que lamentablemente ha ido en incremento a nivel nacional. Y claro, también en Nuevo León se ve una ligera tendencia. Hablábamos hace unos momentos acerca de los estigmas sociales, qué tanto nos pueden repercutir, qué es lo que no debemos hacer como familiares, como personas cercanas. Comenzamos ahora con Priscila, para cerrar simplemente, Priscila, por favor. ¿Qué no hacer? No minimizar e invalidar, no comparar el sufrimiento. Todo sufrimiento es sufrimiento. No hay un sufrimiento más grande que el otro. ¿Sí? No es, ay, ¿cómo te quieres morir si esa es tu causa de sufrimiento? Ay, no. O sea, no se invalida, no se minimiza el sufrimiento, es sufrimiento. ¿Ok? Más que dar soluciones y más que querer resolver y sacar a la persona, ¿no? Con esos comentarios de piensa en todo lo que tienes, oh, Dios te va a castigar, etcétera, etcétera, es un déjame te escucho. O sea, la actitud es abierta, es efectiva y es de escucha para acompañar. A veces como familiares no entendemos qué está pasando y yo te puedo decir eso, mi familia no entendía qué estaba pasando. Si yo no entendía, mi familia tampoco, ¿no? Entonces a veces como familiares vamos a buscar ayuda juntos y llevar proceso terapéutico todos, quien está experimentando la ideación suicida como los familiares porque impacta también en los familiares, ¿sí? Hay datos de que por cada persona que se suicida tiene un impacto en por lo menos 135 personas y 25 personas muy allegadas a quien se suicidó pueden generar ideación suicida. Entonces, tanto la persona que está experimentando esto como sus familiares necesitan acompañamiento psicológico, ¿sí? Hay varios también factores como protectores que pueden ayudar. Uno es tener una red de apoyo que te escuche. Otro es trabajar como en tu resiliencia, en apalancarte de valores y de razones para quedarte. Yo le digo mucho eso a las personas que se acercan conmigo buscando ayuda. Yo las escucho, las contengo y luego las refiero con instituciones. Y una pregunta que siempre les hago es, ¿y por qué sigues aquí? Tal cual. ¿Qué te tiene aquí? Y ahí es cuando empiezas a pensar que tengo que cuidar de mis hijos, que no sé si a lo mejor va mañana a ser un mejor día, que no le quiero causar un sufrimiento a mi familia, que no he terminado tal cosa. Entonces ahí es donde la persona empieza a contactar con valores o con razones para quedarse, aunque sea un día más, un día más. Y a veces así me fui yo por 2 años. Hoy no, mañana veo, hoy no, así todos los días. Hoy me quedo porque no quiero que esto le cause un sufrimiento a mi familia y no sé si se lo va a causar o no. ¿Sí? Me quedo porque mi hijo por lo menos ahorita me necesita. Me quedo porque no he terminado, no sé, quiero dejar algo listo antes de irme. No, me quedo porque a lo mejor mañana es mejor. Y a veces también es, me quedo porque no sé si lo que siga después de la muerte sea peor que esto. No sé, pero son razones para quedarte. ¿Sí? Antonovsky fue un sociólogo americano que él hablaba del sentido de coherencia y él decía que para poder navegar el mar de la vida, como sea que venga, porque siempre va a venir calmado o acelerado o con muchas olas, hay 3 factores. Uno es comprender qué es lo que está pasando. Por eso lo que hacemos de desestigmatizar y de eliminar tabúes y de psicoeducar en el fenómeno es tan importante, porque la persona necesita entender qué pasa. Y la segunda es la manejabilidad. Tengo con qué navegar esto que me está pasando, me siento con la confianza de hacerlo y ahí el desarrollar de forma preventiva recursos como la resiliencia, como la inteligencia emocional, hacer accesible a todo el mundo el poder acudir con un psicólogo, acudir con un profesional de la salud informado en tramo y en suicidio, acudir con un psiquiatra. El doctor Elías te lo puede decir, hay muy pocos psiquiatras para la población en México.
y el acceso no está tan sencillo. Los seguros de gastos médicos no incluyen la atención psicológica a menos que sea derivado de un accidente. Entonces, ¿cómo accedemos con los recursos que tenemos a pedir ayuda cuando no los hay? ¿No? Entonces, por eso es tan importante que como prioridad de seguridad pública trabajemos en todo eso. Y tercero es el significado que le damos, y ahí es donde el acompañamiento psicoterapéutico ayuda tanto a encontrar las razones para quedarnos, ¿sí? Muy bien. Si están estas tres cosas, la persona tiene de dónde agarrarse, ¿sí? Me parece importantísimo lo que nos compartes. Doctor Elías Luis Félix, ¿cómo lo ves? Pues es muy importante lo que acaba de mencionar Priscila, el hecho de que también tenemos que trabajar a todos los niveles. Mencionó ella también medidas de salud pública que creo que son importantísimas, ¿no? Porque en efecto, o sea, cómo accede una persona a los servicios de salud mental también es importante, el hecho de que sean accesibles, de buena calidad. Esa es responsabilidad de las autoridades. Entonces, pero no podemos dejarles tampoco toda la chamba a ellos. También nosotros como personas, como sociedad, tenemos esta responsabilidad de estar hablando, concientizando de estos temas, estando al pendiente de nuestros amigos y familiares para poder estar más al pendiente y que ellos puedan saber que cuentan con esta esperanza, esta salida, que hay otra alternativa, que no es el único camino que deben seguir. Y mencionaste algo del estigma, ¿no? Precisamente debemos de dejar de repetir los mitos que por siempre se han perpetuado, ¿no? Como el hecho de que el que se intenta suicidar nunca lo dice, o el que se va a suicidar nunca lo dice, ¿no? Al contrario, Sí. como mencionó Priscila previamente, al contrario, mucha gente lo menciona antes de intentarlo o de consumar un suicidio porque están buscando una última esperanza y lo comentan, lo preguntan, a veces bromean sobre ello porque quieren que alguien les diga, oye, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Entonces, realmente tomar en serio cuando las personas hacen esto también, no estar pensando es otra de esos mitos de que la persona que lo intenta, o sea, si yo lo he intentado varias veces, es nada más está buscando atención. O sea, no. También hay algunas estadísticas que mencionan que en promedio en la población, por cada suicidio consumado, por cada muerte por suicidio, hay hasta 25 intentos suicidas, ¿no? En promedio. Entonces, no necesariamente la misma persona, estamos hablando en promedio. Entonces, pero puede haber varios intentos suicidas previos antes de un suicidio consumado. Entonces, no debemos de desestimar tampoco el hecho de que una persona ya haya tenido intentos previos con decir de que, hombre, o sea, no lo quiere hacer realmente, nada más está queriendo llamar la atención. Quiere llamar No. la atención, como se dice popularmente, quiere Sí, que lo volteen a ver, no sé. en efecto, es una creencia increíblemente popular, pero sabemos que no es así. O sea, la persona que ha tenido intentos suicidas de repetición es una persona que está sufriendo muchísimo, ¿no? Que sufre Y en día algún con día, momento, que todos los días es una lucha constante consigo mismo y con su mente. sí, totalmente. Y en algún punto, o sea, puede que sí, eso que a lo mejor hasta ahorita no ha terminado con esa conclusión fatal, en alguno de esos intentos puede que sí. Entonces no podemos desestimarlos. Siempre debemos de escuchar, acompañar, informarnos más que nada, porque si nos ponemos a hablar de mitos del suicidio, podría ser toda una sesión entera nada más de puros mitos del suicidio. Claro. Entonces, informarnos, o sea, qué de las cosas que he escuchado, que he aprendido a lo largo de mi vida, realmente son ciertas. Doctor, ¿y por qué nos cuesta saber tanto que no trabajo acudir con un experto? ¿Por qué le cuesta tanto trabajo a la familia decir, vamos con el psicólogo, vamos con el psiquiatra? Porque históricamente nos han enseñado de que, voy a usar la palabra aquí, pero nos han enseñado de que buscar ayuda con un experto de salud mental es para locos, ¿no? Y como que tienes que estar muy mal para poder buscar ayuda, ¿no? Y no, o sea, para nada, o sea, la terapia, la atención psiquiátrica, psicológica, la verdad es que yo creo que todos en algún punto de nuestras vidas nos podemos beneficiar de algo de esto, ¿no? Incluso si es acompañamiento nada más terapéutico, etcétera, pero nos han metido esta idea de que de cierto perfil, de que tienes que estar como que en un cierto nivel de gravedad para poder terminar con un psiquiatra, con un psicólogo. Y por eso Claro. mucha gente llega a la consulta, lo veo a diario y mis compañeros psicólogos también, de que la gente llega con vergüenza, con miedo de que no sé si lo que estoy haciendo es correcto. A veces mi familia no quería que viniera porque dicen que esto no es para mí.
y si se enteran que estoy tomando medicamentos, no, va a ser un pleito de todos los días. Entonces, tenemos que informarnos, tenemos que tratar de ser lo suficientemente humildes para admitir que a lo mejor lo que sé sobre el tema puede que no sea la verdad, e informarme, si realmente me importa la gente alrededor mío, informarme sobre lo que realmente está pasando, sobre las estadísticas, sobre cuáles son las mejores maneras de abordarlo para realmente no estar esparciendo más ideas que solamente terminan dañando a la gente que puede estar pasando por un momento crítico. Claro, y también evidentemente faltan políticas públicas, que haya Totalmente. acceso universal a una persona de bajos recursos que pueda acudir con un psicólogo gratuito o de bajo costo, que se le ofrezca el gobierno o alguna instancia Claro, o municipal. sea, el abasto de medicamentos, todas esas cosas sin duda le competen a las autoridades, y es algo en lo que tenemos que como sociedad seguir haciendo presión, porque sí es algo en lo que muchas veces se falla un poquito el acceso a la salud, el acceso a los medicamentos, y la gente de escasos recursos eh, pues no tiene, o sea, por ejemplo, aquí en Monterrey, que es una ciudad de 5 millones de habitantes, pues el hospital de salubridad, o sea, por muy grande que esté, solamente hay uno en Escobedo, actualmente, o sea, de Secretaría de Salud, que es el que tiene la mayoría de la población que no tiene seguridad social. Necesitamos más recursos, Claro, necesitamos que haya Sí, o diferentes centros de salud mental en diferentes puntos de la ciudad, que no sea solo ese. muy bien. sí. Oye, Carlos, Sí, para agregar un mito más, este mito de que si hablamos del tema vamos a implantar la idea. Y eso no es cierto. Una persona que no tiene una idea sobre el suicidio y para la cual el suicidio no es una posibilidad en su vida, no le puedes implantar la idea. Si esto no es Inception, no se implantan las ideas de suicidio, ¿ok? Entonces, por eso hablar del tema no lo agrava, sino que lo previene. Pero del otro lado, una persona que sí tiene conducta suicida, hay que, como medios de comunicación y los que hablamos mucho de este tema, y son llamados medios de comunicación y gente que tiene podcast que habla del tema, para una persona que sí tiene conducta suicida o ideación suicida, hay que cuidar, por ejemplo, no hablar de métodos o no mostrar métodos. ¿Sí? exacto. Hay un efecto que se llama efecto Werther, viene de una novela de Goethe, eh, que cuando se publicó hubo un aumento en el número de suicidios, ¿sí? Pero eso no es porque se haya publicado la novela, es porque la gente que es vulnerable, dependiendo de cómo se dé la noticia, ¿sí? La persona puede vulnerarse todavía más, ¿sí? Y la forma en la que se comunica, si se dan o no se dan métodos, si se ponen o no se ponen imágenes, puede ser un factor de riesgo para la persona, ¿sí? Pero solo para aquellos que ya tienen conducta. Por eso aquí no estamos hablando de métodos, ¿me explico? Muy bien. Pero eso no se le implanta a una persona que no tiene ideación suicida, Muy ¿ok? bien, antes de pasar con el doctor Elías, vamos ahora con el licenciado Rigoberto Beltrán Sarabia. Para cerrar, licenciado, ¿qué es lo que nos dicen los números? ¿De qué manera la autoridad puede utilizar estos datos que usted nos presentaba hace unos momentos a fin de establecer estas políticas públicas con el fin de erradicar este tipo de problemáticas, disminuir este tipo de problemáticas? Sí, miren, en complemento a lo que planteaba el doctor Elías, eh, un dato importante, por ejemplo, es dónde se consuma. ¿Ok? Y vamos a hablar de los hechos consumados. Eh, Prácticamente 2 de cada 3 hombres lo hacen en vivienda particular, o sea, en su casa, cerca de quien te pudo prestar un apoyo, que generalmente puede ser un familiar, ¿sí? Y en el caso de las mujeres es 3 de cada 4, lo hacen también en su casa. Entonces, ese es un dato, creo, que ya ubica un lugar espacial, más o menos dónde se encuentra o cómo puedo llegar con la persona o quién puede llegar. El otro dato, pues no sé si comentarlo por lo que plantea Priscila, el medio o el método que usa, entonces no lo voy a comentar, ¿sí? Me parece muy bien. Hay una estadística ahí al respecto. Entonces, creo que para efectos de la parte importante es, bueno, ¿qué hago con el dato? Estamos hablando que aquí hay un indicador de que señala de esta problemática y que a la vez genera indicadores que puedan definir políticas públicas al respecto, como lo planteaba el doctor Elías, de que quizás una red mayor de apoyo, esto de medicamentos específicos, especializados para la tarea. La información aquí está disponible para todos.
en toda la sociedad en general. Creo que sí se pudiera profundizar en la temática con algún otro ejercicio más especializado. Recuerdo yo que INEGI sí llevaba una estadística específica de suicidios e intentos de suicidios, pero como tal ya no se publicó, no se realizó en la parte de los intentos, porque lo que se observaba es que como es muy difícil de captar esa información, porque no todo lo declara, entonces en su momento se realizaba, pero no se generaba con la calidad requerida. Sin embargo, pudieran desarrollarse otros eh, modelos de captación de esta estadística que pudiera generar una mayor precisión sobre el tema. Eso corresponde a la sociedad en general hacer los planteamientos. Todos podemos hacer estadística, pero estadística oficial pues corresponde acá al INEGI y están los medios correspondientes para ello. Muchísimas gracias, Rigoberto. Muy amable por estos datos que nos ha estado compartiendo. Uno de ellos, y con los cuales me gustaría abordar antes de concluir este espacio, es este repunte que detectaban en cuanto a las tasas de suicidios referente a menores, a adolescentes, a niños incluso. Voy a lanzar esta última pregunta y me parece que si podemos de igual manera dar un mensaje final para cerrar esta charla que hemos venido sosteniendo. ¿A qué atribuyen este incremento? ¿Por qué ahora hablamos de niños, de adolescentes con estas problemáticas? Sumado a su mensaje final. Comenzamos con usted, doctor Elías Luis. Pues las causas están bien difíciles de determinar, pero una de las cosas que sí se vio el repunte, por ejemplo, fue a partir de la pandemia del COVID, porque creo que también fue una situación que nos agarró desprevenidos también a todos como sociedad. O sea, nos impactó en múltiples niveles, económico, social. De repente no podíamos estar comunicándonos con nuestros seres queridos, etcétera. Entonces, sí hemos visto, les digo que platico con mis compañeros y colegas, que después de la pandemia ha habido un incremento muy importante de personas que están buscando mucho más que antes los servicios de salud mental. También obviamente contribuyen, como mencionamos previamente, factores económicos, factores sociales, factores psicológicos, o sea, como que todo se va acumulando. Y es todo esto que ha contribuido los problemas el incremento en todo ese tipo de problemas lo que ha contribuido a lo mejor al repunte. Entonces, por eso es que es importante, más que nada ante esta alza, que continuemos hablando del tema. Si en especial si estamos detectando que está habiendo más casos, pues oye, es un problema cada vez más importante. Es un tema que cada vez debemos de abordarlo para que aquella gente que todavía no está aquí con nosotros y que está vulnerable pueda buscar la ayuda que necesita. Y ahí quería nada más hacer un comentario breve sobre algo que mencionó Priscila. Yo lo quería mencionar, pero se me había olvidado. Qué bueno que lo mencionaste, porque es importantísimo. Como mencionamos previamente, esto es un trabajo de todos, ¿no? Y ya mencionamos la responsabilidad individual, la responsabilidad que tienen también las autoridades, pero también, por ejemplo, en los medios también tienen una responsabilidad muy importante en esto, porque en la forma en cómo hablamos del suicidio. Por ejemplo, me ha tocado ver de repente ciertos casos aquí en la ciudad que suceden, que por algún motivo alguien lo grabó y vemos en los medios de repente el video de la persona cometiendo el acto suicida, o sea, lo vemos en repetición todo el día y esto es algo que no se debe de hacer. Existen lineamientos por parte de la OMS de cómo se debe hablar en los medios de un suicidio, precisamente por lo que mencionaba Priscila, de que personas vulnerables, si damos demasiados detalles o imágenes muy gráficas, pueden realmente las personas que ya están con ese tipo de ideación pueden decir como que, oye, pues a lo mejor así, ¿no? A lo mejor allí mismo, o sea, cosas así. Entonces tenemos, como medios, también tienen una responsabilidad muy importante de cómo hablamos del tema. Claro, me parece muy interesante el punto. Vamos ahora con Priscila Porcini. Ella es sobreviviente de burnout e intento suicida, también es experta en suicidiología. Cerramos el tema, Priscila, adelante, por favor. Sobre el caso, con la pregunta que hacías, ¿no? De los niños y adolescentes, creo que y es igual con las personas en la vejez, también hay mayor presencia de ideación suicida. Eso tiene que ver con el aislamiento y con la exposición a la violencia y a la negligencia, ¿sí?
pues hay que cuidar muchísimo el entorno de los niños, hay que cuidar mucho el cuidado de aquellos que están en su etapa de vejez. ¿Sí? El bullying en el caso de los niños también es un factor de riesgo, ¿ok? Y la violencia intrafamiliar del contexto socioeconómico y cultural en el que se encuentran. Como comentario final, a mí me gustaría decirle a las personas que se sienten vulnerables en este momento que a veces se nos dificulta mucho como poner en palabras lo que estamos sintiendo y lo que estamos experimentando, porque no tenemos, ¿no? Como el diccionario emocional para poderlo poner. No sabemos qué impacto va a tener en la gente a nuestro alrededor, si nos van a callar, minimizar, si nos van a tachar de ridículos o locos. Entonces, algo que me ha funcionado a mí mucho y se los quiero compartir como tip a las personas que están pasando por esto y para familiares también, usar metáforas. A mí me ayuda muchísimo la metáfora del dementor de Harry Potter, esta figura oscura que te chupa la felicidad. Entonces yo con mi red de apoyo desarrollé como esta metáfora, ¿no? Entonces yo les decía, si el dementor está fuera de mi casa, significa que está a raya la ideación, realmente no está haciendo mella en mí, soy funcional, la vida tiene color, el sol salió, todo está bien, ¿sí? Está afuera, te decía, no sé si algún día se vaya a ir, pero está afuera. Si el dementor se mete a mi casa, entonces tengo que poner atención en mi autocuidado. Para una persona con conducta suicida es básico el autocuidado. Estructura de alimentación, de sueño, de cuidado físico, de ejercicio, todo eso es básico. Entonces, si el dementor se mete a mi casa, tengo que poner atención en mis estrategias de autocuidado. Estoy durmiendo bien, estoy comiendo bien, cómo están mis niveles de estrés, dónde tengo que bajarle un poquito, ¿no? A la autoexigencia y a la exigencia de mi entorno, dónde puedo empezar a delegar si es que puedo delegar algo o pedir ayuda, ¿no? A mi entorno más cercano. A veces muchos no tienen apoyo cercano, ¿no? Entonces, como comunidad es tan importante estar cerca unos de otros, no nada más la familia, sino la comunidad entera. Si el dementor está fuera de mi cuarto, yo sé que tengo que empezar a posponer ciertas cosas porque necesito descansar. Le pido a mi terapeuta, sabes que el dementor está fuera de mi cuarto, necesito terapia esta semana o si se puede mañana, ¿sí? Si el dementor se mete a mi cuarto, ahí es cuando sé que mi tren de pensamiento se me está descarrilando. Y entonces le pido a mi psiquiatra una cita de urgencia y en ese momento voy y consigo el medicamento que tengo que conseguir. Le pido una sesión de urgencia a mi terapeuta y le comunico a mi esposo, el dementor se metió a mi cuarto, ayúdame con esto, ayúdame con aquello, me estoy sintiendo demasiado vulnerable. En mi caso, procuro no salir de mi casa para no exponerme a situaciones que para mí son de riesgo, ¿sí? Pero esas son estrategias de autocuidado. Tener un plan de seguridad es básico para las personas que pasamos por estas situaciones. Entonces yo le quiero dejar como este tip a las personas y les quiero decir que el interruptor está ahí. A veces no lo vemos, está muy oscuro, pero el interruptor está ahí. A veces no lo encontramos solos, pero sí hay muchas personas, a veces sentimos que no, pero sí hay muchas personas que estamos dispuestas a ayudarte a encontrar ese interruptor y lo vas a encontrar. Perfecto, pues yo le quiero agradecer a los tres. Gracias por sus valiosos puntos de vista. Gracias por la información, las cifras, los datos que nos comentaban también de parte de el INEGI aquí en Nuevo León. Y por supuesto la invitación a seguir abiertos al tema y por supuesto hablar en cuanto sea necesario y seguir hablando del tema, seguir debatiéndolo y seguir poniéndolo sobre la mesa. Gracias a ti por la invitación. Carlos. Gracias, Carlos. Gracias a los tres. Es el doctor Elías Luis Félix, médico psiquiatra, egresado del Tecnológico de Monterrey, el licenciado Rigoberto Beltrán Sarabia, coordinador estatal del INEGI en Nuevo León, y Priscila Porcini, sobreviviente de burnout e intento suicida, también experta en suicidiología. Mi nombre es Carlos Campos, le agradezco la atención. Ya lo sabe, la próxima semana, retos en punto de las 11 de la mañana. Buenos días.